Hola, a continuación mostraré unos ejemplos del ciclo par. Vamos a la diapositiva. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es: determine si un número es primo. Se dice que un número es primo si es divisible entre 1 y sí mismo. Por ejemplo, 3 es primo, pero 9 no lo es. Ok, pues vamos a ver esto. Primero que nada, se debe analizar si un número es primo o no. Se dice que es primo si es divisible entre 1 y sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos pensar en el número 1, que es el primero de los números. Es divisible entre 1 y sí mismo, que sigue siendo 1. En ese caso, es primo. Ahora el número 2 es divisible entre el 1 y entre el 2. Por lo tanto, es primo. El número 3 es divisible entre 1 y entre el 3. Por lo tanto, es primo. El número 4 es divisible entre el 1, entre el 2 y entre el 4 mismo. Por lo tanto, no es primo. El 5 es divisible entre 1 y entre 5. Por lo tanto, es primo. El 7 es divisible entre 1 y entre sí mismo. Por lo tanto, es primo. Pero, por ejemplo, el 8 es divisible entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. Por lo tanto, no es primo. Como podemos ver, aquellos que son primos solamente son divisibles entre el 1 y el 2. Pero si no son primos, los puede dividir más de dos números. Por ejemplo, el caso del 4, que lo divide el 1, el 2. Por ahí se me pasó el 6, pero bueno, el 6 es divisible entre el 1, entre el 2, entre el 3 y entre el 6. Por lo tanto, no es primo. Entonces, sabiendo esto, podemos formular alguna técnica para determinar si un número es primo. Ok, entonces, ¿cómo? Bueno, digamos que tenemos un número. El número, no lo sé, 4. Entonces, yo, como máquina, yo no sé que este número, pues, es primo o no, pero sé contar. Entonces, y dividir. Entonces, yo puedo empezar desde 1 hasta 4. 2, 3, 4. Porque recuerden que es entre 1 y sí mismo. Entonces yo puedo contar desde 1 hasta 4. Y entonces ver si es divisible. Vamos a ver. 4 es divisible entre 1. Sí. 4 es divisible entre 2. Sí. 4 es divisible entre 3. No. 4 es divisible entre 4. Sí. Por lo tanto, fue dividido 3 veces. Lo que quiere decir que por lo tanto no es primo. ¿Ok? Entonces no es primo. Ahora tomemos el número 5 y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a preguntarnos si es divisible entre estos números y cuántas veces. ¿El 5 es divisible entre 1? Sí. ¿Es divisible entre 2? No. ¿Divisible entre 3? No. ¿Divisible entre 4? Tampoco. ¿Divisible entre 5?
sí. Entonces, por lo tanto, dado que solo fue dividido 2 veces, es primo. Aunque puede parecer obvio que uno es primo y el otro no, la computadora no lo sabe, así que debe encontrar una forma matemática. Y cuando hablamos de matemáticas no quiere decir algo tan complicado. No nos referimos especialmente a alguna materia como cálculo diferencial o ecuaciones diferenciales, sino a matemática, simple como sumar, restar, multiplicar. Entonces, como vemos, encontramos un patrón, que es lo que necesitamos para resolver nuestro problema. Entonces, ya vimos entonces que si yo tengo un número, por ejemplo, el 6, yo debo de irme 1, 2, 3, 4, 5 y 6 analizando. ¿Qué quiere decir? Que me voy a ir desde 1 hasta 6. ¿Y quién me resuelve ese tipo de situación? Pues un para es lo más adecuado, aunque también el ciclo while lo puede ser. ¿Ok? Entonces vamos a plantear un algoritmo para esto. ¿Ok? ¿Cómo sería nuestro algoritmo? Yo necesito un valor n que me va a dar el usuario, que es mi número a analizar. Necesito un contador para llevar la cuenta desde 1 hasta n. Y necesito otro contador para ver cuántas veces lo dividí. ¿Ok? Entonces voy a declarar lo que son las variables n, c, t, tipo real. Estas variables se van a encargar de lo que yo necesito. La entrada va a ser leer n, es decir, n representa el número que quiero saber si es primo o no. Entonces, ya lo leí. Vamos al proceso. Como les decía, voy a ir de 1 hasta n para analizar, por lo tanto necesito el ciclo para donde c, que es mi contador, va a empezar desde 1 hasta n. Y entonces va a hacer lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Bueno, me voy desde 1 hasta n, me voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número que sea. Y por cada uno de ellos voy a checar si dividen a n. Entonces, si n mod c es igual a 0, es decir, que si lo dividen, entonces voy a contar. D va a ser igual a d más 1. Entonces imaginemos, si n es 6 y c es 1, lo va a dividir. Entonces voy a contar. Si n es 6 y c es 2, lo va a dividir y lo va a contar. Si n es 6 y mod es 3, lo va a dividir. Si n es 6 y el c es 4, no lo va a dividir, no lo va a contar. Entonces de ahí me voy. En el caso del 5, 5 es divisible entre 1, ¿sí? Pero no entre 2, ni entre 3, ni entre 4, hasta 5. Entonces lo voy a contar 2 veces. Entonces vamos aquí a terminar el ciclo, el sí. Fin del sí. Y fin del par. Entonces ya conté. Ahora solo me falta determinar si es primo o no. Para lo cual voy a usar otro sí. Y este diría si
si D, que es el contador, es igual a 2, entonces, si es igual a 2, entonces, ok, necesito yo guardar en una variable el mensaje. Entonces habría que agregar por aquí lo que es MSG de tipo cadena. Ok, sí. Okay. Entonces MSG va a ser igual a es primo. Pero si no, MSG no es primo. Entonces, ok, entonces no es primo y la salida sería escribir MSG. Ok, entonces este sería nuestro algoritmo que podríamos usar para determinar si un número es primo o no. Ok, bueno, entonces hay que corroborarlo entonces en Flowgory. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos Flowgory. Y bueno, vamos entonces a pasar esto. Vamos a declarar las variables. Serían n, c, d de tipo real. Y la variable msg de tipo cadena. Ahí está. Voy a leer n. Ahí está. Entonces voy a ir al proceso. Voy a usar un para. Este para va a ir desde lo que es la variable c. Va a ir desde 1 hasta n. Y entonces, ¿qué va a hacer? Dentro va a tener una sentencia sí, que va a preguntar esta parte: si n mod c es igual a 0. Si n mod c es igual a 0. Si n mod c es igual a 0, si eso es cierto, entonces voy a contar d es igual a d más 1. En el falso no va a hacer nada, no hay ninguna instrucción en la parte falsa, solamente en la cierta. Si fuera falso, solamente va a volver a ciclar lo que es el para. Una vez que acabe de hacer esto, por ejemplo, si es de 1 hasta 3, porque yo estoy viendo si el 3 es primo, va a hacerlo 1, 2, 3. Y una vez que termine, debo analizar si este valor de d es igual a 2. Si es igual a 2, es primo, pero si no, entonces no lo es. Entonces vamos a hacer otro sí. Y vamos a checar. D es igual a 2. Si es igual a 2, entonces voy a asignar MSG es primo. Ok,
pero si no, MSG no es primo. ¿Ok? Y entonces, finalmente la salida es escribir MSG. Literalmente lo vamos a hacer así. Vamos a escribir lo que es MSG. Ok. Entonces, tenemos nuestro algoritmo. Vamos a ver si funciona. Si hay un error, Flowrim nos lo dirá. Ok, vamos a ver. Bien, dice introduzca la variable. Voy a poner una que sé que no es primo, que es el 4. Voy a dar a aceptar. Y bueno, aquí hay un error. Es la variable d, que bueno, nos pide que esté inicializada. Por lo tanto, en alguna parte de nuestro código, antes del proceso, es decir, antes de esta parte, deberíamos analizarlo. Puede ser aquí o antes. Pero lo voy a poner antes. Entonces lo voy a poner que d sea igual a 0, es lo común. Vamos a correrlo otra vez. Y vamos a poner el 4. Vamos a darle a aceptar. Y ahí dice que el 4 no es primo, lo cual es correcto. El 4 pues no es primo. Vamos a ver. Ahí está, se para aquí. Y vamos a preguntar si el 5. Aceptar. Y si es primo. Bueno, entonces vamos a verlo en forma lenta. Vamos aquí, lento. Con un número no muy grande para que nos... Vamos a darle, se va a detener aquí. Ahí va. Ok. El 4. El 4 es no es primo. Entonces aquí va a hacer esto 4 veces. Y algunas veces se va a ir por aquí y otra por acá. Vamos a ver. Ahí va. Se fue por aquí. Se fue por aquí. No pasó por aquí. Pasó por aquí. Y determina que no es primo. ¿Por qué? Porque lo que fue D fue más de 2. O sea, al ser el 4 es divisible entre el 1, entre el 2 y el 4, se queda era 3. El ser 3 pues no puede ser primo. En cambio, si le ponemos en este caso, si le ponemos la variable n como 3, entonces aquí va a pasar 2 veces aquí. Una, 2 y ya. Como si es 2, pues sí va a decir que es primo. ¿Okay? Pues como pueden ver, este ejemplo pues muestra cómo yo puedo usar el para hacer un número determinado de acciones, porque voy a ir desde 1 hasta n, y dentro yo puedo poner instrucciones que me permiten determinar algo. Después de que hago eso, pues ya finalmente tomo una decisión final para mostrar el resultado. Bueno, eso sería todo por este ejemplo. Gracias por su atención.